Redescubriendo nuestra fe, hermano, el sermón del día de hoy continúa con el tema de Jesucristo, el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, y lo he titulado Engendrado, no creado. ¿Sí? Para eso quisiera que leamos el texto que está propuesto, es un poquito largo, pero vamos a leerlo rápido. En Juan capítulo 5, a partir del versículo 18, síganme allí con la lectura, dice de la siguiente manera: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ok? En este día vamos a abordar lo que es la frase chiquitita, pero poderosísima del credo niceno-constantinopolitano, que dice: engendrado, no creado. Y aquí simplemente vamos a tratar una doctrina que es la relación que hay eterna entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que vamos a tratar en este día. Como idea central, pues Jesucristo, ya lo hemos hablado, no es una criatura. No es algo que Dios hizo. Él siempre ha existido. Esto está claro, ¿no? Dios, Jesucristo es Dios eterno, ya lo vimos la semana pasada, es verdadero Dios de Dios verdadero, ¿sí? Y entonces, Jesucristo comparte vida con el Padre. La obra, la autoridad y la honra del Padre también es compartida por Jesucristo. Por eso, Él debe ser recibido y debe ser honrado como es honrado el Padre. Así que, hermanos, pensando en todo esto que les acabo de decir, quisiera recordarles un poquito. Siglo IV después de Cristo, año 325, se reúnen los obispos de la cristiandad convocados por Constantino, ya que había una herejía de un obispo llamado Arrio, que decía que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Lo que quería decir era que Jesucristo había sido creado, por ende no era Dios. Y esto ponía en tela de juicio todo lo que se había construido a lo largo de los siglos en la cristiandad, donde Jesucristo ocupaba el lugar donde Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y al decir que Él hubo un tiempo en el que no existía, entonces estaríamos diciendo de que fue creado. Estaríamos diciendo de que Él no es eterno y estaríamos diciendo de que no es Dios. Y al decir de que no es Dios, pone en tela de juicio nuestra salvación, porque a nosotros se nos ofreció y se nos vendió una vida eterna. Pero si nos las dio un personaje que no es eterno, entonces no puede darnos algo que sea eterno. Nuestra vida sería temporal entonces. Entonces, hubo preguntas que tuvieron que responderse en este concilio, que se llamó el Concilio de Nicea. Posteriormente, en el 381, se hizo el segundo concilio, que se llamó el Concilio de Constantinopla,
donde se estudió o donde se analizó y se llegó a conclusión la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver en la última parte, en la tercera parte, perdón. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia, ellos estuvieron haciendo todas estas preguntas y en este concilio se hablaba qué tan importante era Jesucristo, ¿sí? ¿Quién es Jesús también en relación con el Padre? ¿Cuál es la relación que ellos tenían? Y el problema no es que algunos negaran abiertamente la grandeza de Cristo, porque todos en la cristiandad creían que Cristo era grande. Todos creían que Jesucristo era más grande que los ángeles, más grande que cualquiera de los hombres, y que Jesucristo era sublime. El problema era que algunos no les estaban dando la divinidad o el título de divinidad a Jesucristo en este sentido, y esto era problemático, porque Jesucristo es eterno. Ciertamente es el Hijo, pero es eterno y es Dios de todos los dioses. Entonces Jesucristo es verdaderamente Dios. Por eso, el credo, en medio de toda esta confrontación, declaró que Jesucristo es engendrado, pero inmediatamente pone la otra palabra o la otra frase, no creado. Engendrado, no creado. ¿Ok? Con esto cierra toda la discusión. Y hoy vamos justamente a discutir esa palabrita, engendrado, ¿sí? Es lo que queremos determinar en este día. Primero, lo que se dice acá es que el Hijo viene eternamente del Padre, engendrado, ¿sí? En una relación única e incomparable. Y en segundo lugar, lo que también dice esa frasecita es que el Hijo pertenece no al orden de las criaturas, sino al orden de lo divino, ¿sí? Pertenece a lo divino. Y créanme, hermano, que esta frase no nació para complicar la fe ni para hacer nuestra vida más enredada de lo que es. Por el contrario, si Cristo fuera creado, ahí se hubiera una gran complicación. Si fuera una criatura, no nos podría revelar perfectamente al Padre. Y si fuera inferior, no podríamos darle a la adoración que le estamos dando. Entonces, esto genera toda una controversia. Fíjense, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, decía acertadamente de esta manera: eterna generación. Y quiero que tomen en cuenta esta frasecita, eterna generación, ¿ok? Porque es lo que describe realmente la palabra que hoy estamos estudiando, engendrado. Una eterna generación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando escuchamos la palabra engendrar, pareciera que estuviéramos llevándolo a un inicio, ¿verdad? Seanme sinceros, ¿sí o no? Cuando él dice engendrar, pareciera que estuviéramos diciendo Jesucristo fue iniciado en algún momento. Y para nosotros ciertamente es así. Cuando yo digo yo engendré a un hijo, es porque en ese momento le di inicio a alguien, ¿verdad? O estoy engendrando una idea en mi mente. Ahí está naciendo la idea, ¿sí? Pero en el caso de Jesucristo es completamente distinto. Acuérdense que la otra vez yo les estaba poniendo el ejemplo. En Cristo o en nosotros hay dos paredes. La pared del año cero o del minuto cero, el segundo cero, donde comienza todo, y la pared del final. ¿Ok? Y nosotros estamos dentro de este plano temporal donde comienza el tiempo y donde termina el tiempo. Acá, en estas dos paredes, vivimos nosotros. ¿Se entiende eso? Acá nacemos, crecemos, nos reproducimos, hacemos todo lo que es nuestra vida, pero también morimos y no salimos en ningún momento de este plano temporal. No obstante, Dios no está dentro de este plano, está fuera de ese plano, actuando sin ser sometido a las leyes de este plano temporal. Porque Él creó este plano temporal. Es como que Él crea esto que está acá y ciertamente Él está allí, afuera, presente de alguna manera, viendo todo lo que está acá, pero no se sujeta a esto que está acá, limitando. ¿Me entienden esto?
Entonces, Jesucristo es engendrado eternamente fuera de este plano temporal. Fuera de todo esto está siendo engendrado Jesucristo por los siglos de los siglos. Desde antes de que existiera el tiempo, ya Jesucristo estaba siendo engendrado por el Padre, y después de que pasen los tiempos, Jesucristo seguirá siendo engendrado por el Padre. Incluso en este mismo instante, Jesucristo está siendo engendrado por el Padre. ¿Cómo nos cuesta entender esto? También sé que esto es un poco complicado, pero no pretendo de que lo entendamos a la perfección, porque no hay nadie en el mundo que pueda entenderlo, ya que esto es algo de un misterio que Dios tiene. Pero de alguna manera, con nuestro limitado lenguaje, tenemos que procurar explicarlo, expresarlo y comprenderlo hasta donde Dios nos lo permita, ¿sí? Dios es eternamente engendrado fuera de nuestro plano terrenal, fuera de lo que somos, y Dios, Jesucristo, está siempre en esta relación de paternidad y filiación, esa relación padre-hijo, siempre está siendo eternamente generado, ¿ok? ¿Muy enredado? No, ok. El contexto en el que leemos el texto que leímos hace poquito, que estamos en Juan capítulo 5, Jesucristo recién acaba de levantar a un paralítico. El hombre estaba en el estanque, 38 años allí, y Jesucristo viene y lo levanta justamente un día de reposo. Y le dice, toma tu lecho y anda. Eso rompía con todas las leyes, porque en el día de reposo nadie podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Pero este hombre, 38 años paralítico, tratando de llegar a un lugar donde se suponía que un ángel movía las aguas y el primero que tocaba las aguas era sano, este hombre imposibilitado porque no podía moverse, su parte inferior del cuerpo estaba completamente muerta. Cuando él intentaba llegar al agua, ya otro había llegado primero y había recibido el milagro. Pero ahí llegó Jesucristo, el creador de todos los milagros, y sana a este hombre. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Todos los religiosos de aquel momento vieron esto y en vez de glorificar a Dios por el milagro que acababan de ver, ¿qué fue? ¿A dónde fueron? A la camilla, al catre donde estaba durmiendo este hombre, al lecho. Y así somos a veces nosotros. En vez de ir al milagro y al creador del milagro, vamos al lecho, vamos a la camilla, vamos al catre. Y muchas veces, con nuestro pensamiento religioso, queremos imponer catres dentro de la iglesia, catres dentro de los jóvenes, catres dentro de los ministerios, catres dentro de todas las cosas que hay en la iglesia. Y Jesucristo se paró firme en medio de esta disputa que le estaban poniendo y dijo lo siguiente, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Mi Padre trabaja hasta hoy y yo por lo tanto trabajo hoy. Hoy pareciera que no fue nada lo que dijo. Yo digo, mi Padre trabaja hoy y por lo tanto yo también voy a trabajar. Ajá, mi papá que está acá está trabajando, ¿cuál es el problema? Pero el decir que mi Padre trabaja hoy se está haciendo hijo de Dios, se está declarando hijo de Dios. Y ese título no era posible en aquel entonces, porque era una herejía, una blasfemia realmente. Era una blasfemia decir que alguien era hijo del Padre Celestial. Pero Jesucristo con toda la valentía se paró en medio de aquella plaza y dijo, yo soy hijo del Padre Eterno. Esto hizo que se ganara todas las voces adversas y enemigas en ese día. Mi Padre hasta ahora trabaja y por tanto yo trabajo. Y esa afirmación obviamente provocó reacciones negativas en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque él se estaba haciendo igual al Padre. Y después comienza todo un discurso y comienza a decirle, yo tengo vida porque el Padre me dio para que la tuviera. Y esa vida yo se la doy a quien yo quiera. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Y todas estas declaraciones, aunque para nosotros ya son comunes,
son cuestiones que en el mundo espiritual y en el momento en que se dijo, representó un acabose para toda la estructura religiosa del momento, ¿sí? Entonces yo quiero determinar en primer lugar 3 cositas. Lo primero que quiero hablar hoy es que el Hijo no es una criatura, sino que comparte la gloria con el Padre, ¿sí? Ahí en los versículos del Juan 5, del 18 al 20, nos habla y Jesús nos está diciendo que Él no actúa jamás independientemente del Padre. Y algo que quiero que entiendan esto. Jesucristo, el Hijo de Dios y el Padre Eterno tienen siempre la misma voluntad. Hay una sola voluntad en la Trinidad. No es que el Padre actúa por un lado y el Hijo por otro. No es que el Padre hace una cosa y el Hijo, como le pareció otra cosa, hace otra. No, siempre actúan en consonancia con la misma voluntad. Eso quiero que quede claro, ¿sí? No es tampoco como en el siglo XVII surgió un santo de la Iglesia Católica llamado San Alfonso de Ligorio. Y él se hizo santo por una gran genialidad, entre comillas digo, la genialidad. Lo hicieron santo y doctor de la Iglesia Católica por algo que se le ocurrió. En uno de sus escritos llamado Las Glorias de María, dijo que si alguien se acerca al Padre a pedirle misericordia, el Padre ve a ese pecador y dice, por tu culpa mataron a mi hijo. Así que yo, en pocas palabras, te doy una patada de gol y te saco de mi presencia. Pero entonces, si ese pecador va en vez del Padre directo, va hacia María, entonces María lo agarra, lo abraza y lo lleva hasta el Padre y le dice, Padre, mira esto. Y entonces se saca uno de sus pechos y le dice al Padre, este pecho fue mamado por tu hijo. Y tu hijo murió por este pecador que está acá. Entonces el Padre se enternece al ver el pecho de María y le dice, ahora sí te dejo entrar. Y lo deja entrar por los méritos y las glorias de la que le dio de mamar al hijo. Por esta idea tan maravillosa, y sigo hablando en sarcasmo, ¿ok? Para los que me escuchan en las redes sociales, esto es ironía y sarcasmo puro, al 100%. Por esto le hicieron doctor de la iglesia. Y créanme, y los que me escuchan hoy y los que me van a escuchar también por las redes, les voy a decir esto. Los únicos méritos que nos hacen acepto ante el Padre son los méritos de Jesucristo. No hay otro. Jesucristo fue el único que hizo los méritos para que nosotros pudiéramos estar en paz con el Padre. Eso es lo que dice la palabra. Engendrado, no creado. Lo que quiere decir es que si el Hijo fuera creado, Él estaría fuera de Dios. Pero no es así. Él está siendo engendrado y generado eternamente. Vuelvo y repito esto porque quiero que les quede claro. El tema de engendrar tiene que ver con la generación eterna que hay entre el Padre y el Hijo. Es algo que es único entre la paternidad y la filiación de la divinidad. Padre e Hijo de la Trinidad están eternamente en esta relación. El Padre genera eternamente al Hijo y el Hijo es eternamente Hijo del Padre. Y eso siempre está dándose constantemente. Una eterna generación, ¿sí? Pero en este sentido, tanto el Padre como el Hijo comparten lo mismo. Por ejemplo, el Padre crea, pregunto, ¿el Hijo es creador también? Sí. ¿El Padre sustenta y el Hijo sustenta? Sí, también sustenta. ¿El Padre gobierna y el Hijo creen ustedes que es gobernador también? Sí, es gobernador de todo. Es decir, entre ellos no hay competencia. Entre ellos no hay
discrepancias entre el Padre y el Hijo, hay una armonía perfecta y eterna, única en todo el cosmos, en todo el universo. Esa armonía se va a mantener siempre. No hay manera de que haya contradicciones entre lo que el Padre dice y entre lo que el Hijo dice. Juan 1 lo dice cuando dice: el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hubiese sido hecho hubiese sido creado, ¿sí? Colosenses 1:16 también nos lo dice: todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Hebreos 1:3 lo dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, y Él es la imagen misma de su sustancia. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si esto no nos lo demuestra, no sé qué. Es decir, que cuando en Génesis 1:1 Dios estaba creando todo, Dios estaba también siendo Jesucristo el Hijo, estaba también allí como creador. En el principio era el Verbo y el Verbo era en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí estaba el Hijo activamente trabajando con el Padre. Ahora, hermano, si yo digo todo esto, lo que me puede asegurar entender esta verdad es lo siguiente: que muchas veces vivimos como que si Cristo solamente fuera alguien que nos ayuda cuando nos faltan fuerzas o cuando se nos acaban las opciones. Y tenemos a Jesucristo como un comodín a veces. Y resulta ser que Cristo no debería ser un comodín para el cristiano. Juan capítulo 5 nos muestra a Cristo como aquel que comparte la obra con Dios el Padre. Si el Hijo comparte la obra del Padre, entonces no debería existir un área en mi vida en el que Jesucristo no fuera la máxima autoridad. ¿Será que Jesucristo tiene la máxima autoridad en cada área de nuestra vida? ¿Jesucristo es la máxima autoridad en mis decisiones? Cuando tomo decisiones, ¿es Cristo quien la condiciona? ¿Será que Jesucristo es la máxima autoridad en mi familia? Siempre está la alegoría o la anécdota esa del hombre que le dice a Jesucristo: sí, entra en mi corazón y toma posesión de todo lo que hay ahí, menos de aquella habitación que está allá. Y el Señor cada tanto le dice: yo quiero entrar a la habitación. No, a esa no, en esa habitación yo hago tal y tal cosa. No hay lugar para ese tipo de conductas en nuestra vida. Si sabemos que Cristo comparte la misma obra del Padre, ¿sí? Si Cristo tiene toda la autoridad, ¿será que Él también tiene la autoridad sobre mis temores y sobre mis miedos? Y es difícil. Esta parte creo que es de las más difíciles, sobre todo para nosotros los hombres, los que tenemos que mantener una familia, los que no sabemos si mañana estaremos sanos para llevar el sustento a nuestro hogar, los que no sabemos si llegaremos al fin de mes, los que no sabemos si mi salud me va a durar hasta el día en que mis hijos ya puedan levantar vuelo. Esto nos debe llevar a poner todos nuestros temores a los pies de Cristo y decirle: ten la autoridad también de mis temores, de mis miedos, de mis fracasos. Ten la autoridad de mi futuro. Mi futuro en total está en las manos tuyas, Señor Jesús. La vida espiritual no consiste en agregar a Jesús a nuestros planes, no. Consiste más bien a someter todo lo que somos, todos nuestros planes a los pies de Cristo. En eso es. Y como iglesia, esta doctrina, hermano, entender esto nos debe llamar a que podamos tratar a Cristo no como recurso, sino reconocerlo como el Señor de todo lo que es en la iglesia. A menudo conseguimos que tenemos problemas en los hermanos de la iglesia y salimos con la canción: declaro el nombre de Jesús. Ahora es que lo vas a declarar. ¿Ah? Porque es el recurso que tenemos. Sí, está muy bien de que nosotros
Oremos en el momento de nuestro problema y todo eso. Pero entendamos como iglesia que Cristo es el Señor de todo. Es nuestra cabeza, es quien manda en todas nuestras áreas. Amén. En segundo lugar, el Hijo es eternamente del Padre y posee vida en sí mismo. Ahí en lo que es Juan 5:21 y el 26 lo dice y lo repite nuevamente: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo para tener él vida en sí mismo. ¿Sí? Esta es una frase sumamente profunda realmente. El Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. Ellos son los que pueden dar vida. ¿Por qué? Pregunto si alguno de ustedes puede dar vida y sostener a alguien. Es imposible. Es imposible. El único que puede dar vida es Dios. Y el único que puede sostener a lo que está vivo y existente es Dios. No hay nada más que pueda sostener sino nuestro Señor Jesucristo. Y la misma prerrogativa que tiene el Padre, la tiene el Hijo, de sostener y de dar vida. Más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo también sostiene todas las cosas, como Dios eterno también. Los ángeles viven porque Dios le da vida y los sostiene. La creación entera existe porque Dios la sostiene. Dios no depende de nadie para vivir, pero nosotros todos dependemos de Dios para poder existir. ¿Sí o no? La idea es muy profunda en este sentido. El Hijo recibe eternamente del Padre todo lo que corresponde a la naturaleza divina. Y eso es como que el Padre, imaginémonos que el Padre está en este momento diciéndole al Hijo: ahí está, toda la vida que yo tengo la tienes tú también, recíbela y tienes la autoridad de darla. Y el Hijo llega y la recibe y dice: bueno, yo tengo toda la autoridad del Padre para dar vida y para darla a quien yo quiera también, porque conozco todo lo que hay en ti, conozco todo lo que hay en tu voluntad y yo la voy a compartir perfectamente. Pero eso no es que comenzó en un punto, sino que eternamente ha pasado y seguirá pasando hasta la eternidad. Siempre va a ser así. ¿Me entienden? Y aquí vuelvo nuevamente a la explicación que di la semana pasada de acerca de unigénito y engendrado. Unigénito lo que habla es de la relación única que tiene el Hijo con el Padre. Unigénito lo que significa es el único de su clase. No hay nadie más que pueda tener esa misma relación con el Padre. Nosotros somos hijos de Dios, ciertamente. ¿Alguno de aquí no es hijo de Dios? No, ¿verdad? Todos son hijos de Dios. Sí. Entonces, nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados. Adoptados por la gracia del Señor, ¿sí? Pero Jesucristo no es un hijo adoptado. Es un hijo único en su clase que siempre y eternamente ha sido hijo de Dios, ¿ok? Entonces eso es lo que significa unigénito, único en su clase. La palabra griega es monogénere, que quiere decir uno en su género, el único en su género, ¿ok? Por otro lado, la palabra engendrado, que es la que utiliza el credo en este sentido, lo que habla es que eternamente está haciendo esta generación la Trinidad. El Padre engendra al Hijo y más adelante vamos a ver que del Hijo y del Padre procede el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es como que esa amalgama de amor que engloba toda la Trinidad. Entonces hay una relación perfecta en esta Trinidad o en esta divinidad que nosotros adoramos y creemos, ¿sí? Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor en Juan 1:14? Que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria. ¿La gloria de quién? Del Padre. Y fue lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Igual que Juan 1:18 nos habla de que el unigénito Hijo estaba en el seno del Padre y es el único que puede darnos a conocer al Padre. No hay nadie más que nos pueda dar a conocer al Padre sino el Hijo. Juan 17:5 nos habla de que Jesús
estaba en la gloria del Padre antes de que el mundo existiera. Y Juan 17:24 en la oración de Jesucristo sigue hablando y dice, el Padre amó al Hijo antes de la fundación del mundo. Es decir, esa relación está constante, siempre está esa misma relación. Y me encanta este pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Me encanta porque Dios le dio al Padre, Dios Padre le dio al Hijo para que tuviera vida, y nosotros tenemos vida porque el Hijo nos quiso dar vida a nosotros. Entonces, hermano, si Cristo tiene vida en sí mismo, quiere decir que la vida espiritual no se fabrica por nosotros. Nos quieren siempre meter en la mente el hecho de que generemos nuestra espiritualidad. Nuestra vida espiritual tiene que ser generada, y a veces nos quieren hacer creer que nuestra espiritualidad se tiene que llevar por medio de sacrificios y de obras humanas, cuando no es así. Cuando no es así. No hay forma humana de que usted pueda hacer su propia espiritualidad. No hay ninguna manera de que usted, no, porque yo oro 5 horas al día, así yo me hago más espiritual. Seguro algunos le debe haber dicho, usted si ora bastante va a ser más espiritual, o si lee bien la Biblia bastante va a ser más espiritual. Y resulta ser que nuestra espiritualidad no proviene de nosotros mismos. Si vos lees la Biblia es porque ya el Espíritu Santo está generando tu espiritualidad para llevarte a leer y a sumergirte en esa Santa Escritura. Si vos orás más que yo o más que otro, gloria a Dios, pero no es porque tú te esforzaste, es porque el Espíritu Santo está dentro de ti y generando ese deseo para que hagas esto. Porque si tenemos vida, la tenemos es por Él. Si somos espirituales, lo somos es por Él. Si nos estamos santificando es por Él, para Él y solamente de Él es que son todas las cosas. Acuérdense, tu vida, tu espiritualidad inclusive, tu santificación es de Él. ¿Querés santificarte? Pero por tus propios medios no podrás. La única manera de que vos podás ser exitoso en tu santificación es por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de la obra del Hijo que nos da esa vida. Amén. Así que en último lugar quiero destacar que el Hijo debe ser honrado como el Padre, porque Él da vida, juzga y resucita a quien quiere. ¿Sí? Jesús acá afirma en este pasaje, sobre todo en el versículo 22 al 29, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y Jesús no acepta una adoración inferior ahí. Es como honran al Padre, no menos, no más. Es como honran al Padre. Y allí me pone a pensar en el pasaje que dice, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Lo han escuchado? El Señor no comparte su gloria con nadie, pero acá el Hijo dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué quiere decir entonces que es el Hijo? Dios. ¿Ok? Dios no comparte su gloria con ídolos. Dios nos llama a adorar, pero no adorar a Dios, a Jesús como si fuera una criatura, sino como lo que es, como Dios, ¿sí? Hermano, Jesucristo comparte la misma esencia del Padre. La voz del Hijo de Dios será la voz que despertará a los muertos. Eso lo dice la Biblia. La voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, es la misma voz que terminará la historia humana y que pondrá fin a todo nuestro sufrimiento y que enjugará todas nuestras lágrimas. La voz del Hijo de Dios
es la que va a juzgar la humanidad como la conocemos. Es la voz del Hijo de Dios. Si usted ve lo que dice la Biblia en el juicio del gran trono blanco, ¿quién es el que emite el juicio? Jesucristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a otros le dirá, vengan a mí, al gozo del Padre. Es el Señor quien emitirá el juicio. La vida eterna se recibe de Él, solamente de Él. Y por eso a Él tenemos que darle la gloria. Y Él comparte la adoración que se le da al Padre. Siempre me gusta ver el pasaje de Apocalipsis, donde se abren los sellos, se iban a abrir los sellos y no había nadie que fuera digno de abrir los sellos. Y Juan lloraba porque no existía nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno de abrir los sellos. Y alguien le grita a gran voz y le dice, no llores más, porque he aquí el Cordero inmolado de Dios. Se puso en medio de todos. Y ante ese Cordero vinieron los 24 ancianos, se postraron y soltaron sus coronas. Y dieron gloria, los seres vivientes glorificaron. Y todos a una sola voz decían, gloria, alabanza, poder y honra y toda la dignidad al que está allí. Le daban toda la gloria. En medio del mismísimo trono del Padre estaban dándole la gloria a un Cordero. Y no veo al Padre diciendo, hey, a mí también denme un poquito de gloria. No lo veo por ningún lado. ¿Por qué se la dan solamente a Él? Él fue digno. Y creo que una de las canciones decía esto: por los sacrificios de Jesucristo es que nosotros le damos la gloria, por los sacrificios de Jesucristo. Filipenses 2:9, la kenosis de nuestro Señor, por haberse humillado a tal punto, entonces Dios lo exaltó a lo más alto. Y donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre, ¿sí? ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Lo vimos la semana pasada cuando vio a Jesucristo con sus manos horadadas y con su costado lastimado. Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y ahí le adoró. Apocalipsis 5, lo que le acababa de decir, el Cordero recibe la adoración, toda esa adoración allí. Y Hechos capítulo 17 dice, Dios juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón que lo levantó de los muertos, que se levantó de los muertos, ¿sí? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice 2 de Corintios, capítulo 5. Entonces, hermanos, ya terminando en este día, esta verdad debe ordenar nuestras vidas, nuestra adoración y nuestro andar diario. Si el Hijo debe ser honrado como el Padre, entonces Cristo no puede ocupar un lugar secundario en nuestras vidas. Ni el Espíritu Santo tampoco. ¿No les ha pasado que el hecho de que pensemos en la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, como que quisiéramos relegar en nuestra mente, como que hay algo que siempre queremos como que relegar al Espíritu Santo a un tercer puesto, cuando no es así? Mantienen la misma gloria, reciben la misma adoración los tres, ¿sí? Y entender, hermano, de que Jesucristo es engendrado y no creado, no puede ser un tema más de tantos temas que estudiamos. Debe ser algo que debe pasar más de un adorno religioso o de un credo decorativo que tengamos. Sí, debe ser algo que nosotros profesemos, vivamos y creamos. Que en todo momento vivamos honrando al Señor, dándole gloria a Dios como se la damos al Padre. Honrar al Hijo implica confiar que Él es. Honrar al Hijo implica obedecerlo, implica adorarlo, implica proclamarlo. Honrar al Hijo implica vivir sabiendo que un día estaremos delante de Él y que nos arrodillaremos delante de Él y le veremos tal y como es. Honrar al Hijo, hermano, cambia nuestras vidas.
cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser. Porque en Cristo hay vida para dar a los muertos. De hecho, cuando éramos muertos en delito y pecado, Él nos dio vida y nos resucitó espiritualmente. En Cristo hay perdón para los culpables y en Cristo hay esperanza para los condenados. En Cristo hay salvación para todo aquel que cree en Él. Pregunto entonces, en conclusión, ¿crees en esto que acabamos de decir? Que Jesucristo es engendrado y no creado, y que Él mantiene toda la gloria con el Padre, pues posee la misma naturaleza del Padre y tiene la capacidad de dar vida como la da el Padre. ¿Lo crees? Gloria al Señor, porque esto es lo que cree la iglesia de Jesucristo en todas partes. Pongámonos de pie en esta mañana.